Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde tan preciosa del día 20 de agosto del año 2020, el año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor que podemos seguir avanzando en el estudio de su palabra, unidos a través de este medio de las redes sociales. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida y darle las gracias por su atención a nuestro estudio. Nos preparamos entonces para recibir la palabra de Dios, y el tema que le presento en el día de hoy es la pérdida de David. Vamos a ver lo que sucede cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios y tomamos nuestras propias decisiones. Que acontece. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos que en esta tarde de una manera muy especial tú te manifiestes a nuestras vidas a través de tu palabra y de tu espíritu. De tal manera, Señor, que podamos ser edificados y fortalecidos en nuestro ser interior. Para ello abrimos nuestro corazón para que tú deposites todas las semillas apostólica y profética que nosotros necesitamos para seguir creciendo y desarrollándonos espiritual y ministerialmente. Señor, anhelamos y deseamos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, por lo cual te pedimos que nos entregue la revelación concerniente al carácter de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos imitarle. Por todo cuanto tú hagas en esta tarde, nosotros siempre tendremos el cuidado de darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. El tema que les comparto hoy nos sitúa en una época próxima a la experiencia de David como fugitivo del rey Saúl. Han pasado como 4 años desde su encuentro con Nabal. Durante esta época, David se cansó finalmente de huir de Saúl. En momentos de desesperación, huyó una vez más, internándose en territorios filisteos. Esta vez convenció al monarca filisteo Aquis de que estaba de parte de él. Luego, motivado aún por el miedo, comenzó una serie de engaños destinados a procurarse la seguridad. Primero, nos dice la palabra que fingió que era indigno de vivir en la ciudad real de Gat y residió en la ciudad de Siclag. Siclag se hallaba ubicada en la región meridional de Palestina. Aunque el lugar no ha sido identificado con certeza, con toda probabilidad sean las ruinas que hoy se conocen con el nombre de Zueilica. Estas ruinas están ubicadas a unos 7 kilómetros al norte de Wadi Sharia. Aquí podría llevar David a cabo sus planes sin ser observado. Más tarde inició incursiones contra los enemigos de Israel y engañó a Aquis, haciéndole pensar que las incursiones las realizaba contra el pueblo de Judá. Finalmente, David descubrió que Dios no bendeciría ese espíritu de mentira. En esta disertación voy a desarrollar el tema de la pérdida de David en 2 puntos esenciales: pérdida total y el segundo punto, amargados seguidores. Vamos a ver este primer punto, pérdida total. Está basado en 1 Samuel capítulo 30, versículos del 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y en Siclag. Habían atacado a Siclag y la habían incendiado. También se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban
en ella, desde el menor hasta el mayor. Pero no mataron a nadie, sino que los tomaron cautivos y siguieron su camino. David y sus hombres llegaron a la ciudad, y he aquí que estaba incendiada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. También habían sido tomadas cautivas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, que fuera mujer de Nabal de Carmel. Amados y amadas, David alcanzó completo éxito por un tiempo. Luego los filisteos decidieron trasladarse al norte para iniciar una abierta batalla contra el rey Saúl. David, horrorizado, escuchó la demanda de Aquis de que se plegara a su guerrero filisteo. Naturalmente era lo menos que David quería hacer, y sin embargo no deseaba que se descubriera su engaño. Empezaba a comprender que el camino de los prevaricadores es difícil, como dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 13, versículo 15. El buen entendimiento da gracia, pero el camino de los traicioneros es duro. En el campamento filisteo en Afec, cerca de Jezreel, los otros monarcas filisteos temían que David los traicionara, y fue así que Aquis lo envió de vuelta a Siclag, distante unos 150 kilómetros. Mientras tanto, los amalecitas invadieron el Neguev, destruyendo a Siclag, y se apoderaron de las mujeres y los niños con la intención de venderlos como esclavos. Si David se había felicitado por no tener que combatir contra el rey Saúl, imaginémonos la terrible sorpresa que sufrió cuando al llegar a Siclag se encontró que no había quedado nada allí. Qué necio era pensar que el Dios del cielo continuaría aprobando su conducta cuando había cesado de obedecerle. El dolor sobrecogió a David y a sus hombres y lloraron hasta que ya no tenían más lágrimas. ¿Por qué se desanima la gente, amados hermanos y hermanas? Causas numerosas provocan el desánimo. El temperamento afecta las reacciones del hombre a los estímulos externos. Con frecuencia, la condición física del hombre es un factor preponderante. Cuando está cansado, agotado, corre particular peligro de caer en el desánimo. Existe una íntima relación entre el funcionamiento mental de una persona y su condición corporal. Alguien ha dicho que el dormir bien una noche es uno de los mejores remedios para el desánimo. Además de la predisposición mental, emocional y física del hombre, es posible caer en el desánimo a raíz de cosas que nosotros mismos hacemos. El adoptar una decisión errónea es malo en sí mismo, pero la tendencia a afligirse por tales cosas complica la situación. Existe otra fuente de desánimo. Es función del diablo el desanimar a los creyentes. Quizás se valga de nuestra fatiga física o de nuestra inclinación temperamental al desánimo, pero sus tácticas consisten en que los hijos de Dios magnifiquen las dificultades y aparten sus ojos del Señor. Lo realmente malo del desánimo es precisamente en este punto.
la tentación de meditar constantemente en la difícil situación, o que a veces nos imaginamos que es difícil, olvidándonos del cuidado de nuestro Padre Celestial. Y con cuánta frecuencia los males y dificultades y preocupaciones son en gran parte el producto de nuestras ideas equivocadas. El desánimo no es siempre la expresión directa de la cualidad de nuestra fe, puesto que existen misterios que rodean el tema o asunto de los sentimientos y emociones humanas. Pero en general puede observarse que aquel que ha experimentado con más frecuencia su fe corre menos peligro de estar sujeto a los vaivenes del desánimo. Nosotros necesitamos poner nuestra plena confianza en el Señor, y en esos momentos difíciles de prueba, de crisis, nosotros tenemos que persistir confiando en nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice la palabra del Señor. Y no hay nada que ocurra en nuestras vidas como creyentes, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que andamos en obediencia, si realmente nuestro Padre Celestial no lo permite, con un propósito de bendecirnos, de prosperarnos y llevarnos a poder poseer nuevas dimensiones. Entonces usted, hermano, hermana, aprenda a confiar plenamente en el Señor en todo momento. Vamos a ir al segundo punto. Amargados seguidores. Está basado en 1 Samuel capítulo 30, versículos 6 y 7. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme por favor el efod. Abiatar trajo el efod a David. Tal como hablaba en el punto anterior, el temperamento es el complejo juego de características o rasgos que describen el modelo acostumbrado de reacciones emocionales de un individuo. Cada uno es distinto en lo emocional. Cuando uno nace de nuevo en virtud de las operaciones del Espíritu Santo, su temperamento quizás sea alterado, pero las cualidades básicas e individuales con muchas de las características temperamentales subyacen, quedan aún allí. Algunas personas, por disposición natural, se inclinan a la melancolía, mientras otras poseen un temperamento más equilibrado. Aquellas personas que sufren altos y bajos en su carácter emocional son por lo general personas muy creativas y útiles, pero a veces pueden sentirse deprimidas y melancólicas. Abraham Lincoln, un hombre de extraordinaria fortaleza moral para una nación dividida por una guerra civil, era un hombre que sufría las agonías de más profundo desaliento. En un grado u otro, todos los creyentes en una época o en otra hemos pasado por momentos de depresión. Es una de las realidades de la vida de más importancia. Sin embargo, es lo que el creyente hace cuando pasa por momentos de desaliento. La porción de la palabra de Dios leída nos presenta un verdadero episodio humano de desánimo y nos proporciona valiosos atisbos para resolverlos.
David se encontró de pronto en circunstancias desesperadas. Al pasar el primer golpe de sorpresa, un sentimiento de amargura contra él comenzó a invadir el corazón de sus hombres. Estos que habían tenido en alta estima a David comenzaron a hablar de apedrearlo. Las presiones del momento quizás tiendan a que algunos desobedezcan al Señor, pero tal conducta puede llevar solamente a la derrota y al desánimo. Debo manifestar aquí que esta es la suerte que muchas veces corren aquellos que ejercen funciones directivas. Un dirigente debe aceptar la responsabilidad por los resultados de sus decisiones y políticas. El precio que tienen que pagar muchas veces los dirigentes es la soledad y asumir responsabilidades por cada una de sus decisiones. Podemos estar seguros de que Dios no se complacía de la actitud de aquellos hombres. Existen un amor y lealtad profundo que se revelan solamente durante las pruebas. Esa es la razón por la cual Dios nos permite que nosotros pasemos por diversas pruebas. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en esos momentos difíciles de prueba, nosotros podemos mostrar nuestro amor y lealtad profundo. Allí es donde se revelan. Sin embargo, David no eludió la situación ni se abandonó a la desesperación. Una de las grandes diferencias que existía entre David y Saúl era que Saúl permitía que las dificultades lo separaran de Dios, mientras que David dejaba que el infortunio lo acercara a su Señor. Entonces, Dios, cuando nos permite pasar por esas pruebas, dificultades, tribulaciones, es para que nosotros nos acerquemos mucho más a Él. ¿Por qué le permite el Señor a su iglesia pasar por este tiempo de crisis, donde el SARS-2, el coronavirus que ha producido el COVID-19, está haciendo estragos con contagios y muerte, y que hemos estado por mucho tiempo confinados en nuestros hogares, con contratos de trabajo suspendidos, dependiendo de un bono solitario y de algunas donaciones de alimentos? ¿Por qué nos permite el Señor pasar por toda esta prueba en la que estamos en el día de hoy? Porque al final Dios quiere que se revele nuestro amor y lealtad profundo hacia Él. Él desea que nosotros nos acerquemos a Él, que no seamos como Saúl, que las dificultades lo separaban de Dios, sino que seamos como David, que dejaba que el infortunio lo acercara a su Señor. Ese es el deseo del corazón de nuestro Dios. El Señor Jesucristo pasó por momentos difíciles y nunca se separó de Dios el Padre. Siempre permaneció unido al Padre Celestial. En esta oportunidad, las calamidades de David ejercieron el efecto saludable de hallarse a sí mismo. Comprendió la necedad de haber confiado en los filisteos y en sus propios planes. En realidad, amaba al Señor, y aunque todos estaban en contra de él, se animó a raíz de su confianza en Dios. Luego tomó la iniciativa y envió a buscar a Abiatar el sacerdote para que trajera el efod.
una prenda exterior del sumo sacerdote que contenía el Urim y el Tumim, como dice la palabra del Señor en Éxodo 28:30. Y pondrás el Urim y el Tumim en el pectoral del juicio, para que esté sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia del Señor. Así llevará continuamente Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en presencia del Señor. Era este uno de los medios que proporcionaba Dios para la dirección bajo la ley. Desgraciadamente, David lo había descuidado. Cuando el hombre necesita dirección, el Señor se la proporcionará. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros siempre debemos confiar en el Señor y solicitar su dirección en todos los asuntos de nuestra vida. Hemos sido creados para alabanza de la gloria de su gracia. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para estar delante del Señor santos y sin mancha. Entonces el Señor lo que quiere es acercarnos a Él. Si realmente nosotros confiamos en el Señor, las pruebas, las luchas y las tribulaciones no nos podrán destruir a nosotros. Por el contrario, lo que harán es que nos acercarán mucho más al Señor. Y a veces tendremos que padecer largos tiempos como Job y otros que nos narran la palabra del Señor. Pero al final nosotros veremos la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Gente que se muestra en la Biblia que ha padecido muchísimo. Luego el Señor le ha hecho milagros extraordinarios. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham y Sara cuando Dios le hizo la promesa de un hijo? Bueno, tuvieron que esperar 25 años. Y en medio de ese tiempo, tanto Sara como Abraham se desesperaron y cometieron un error. Sara vino y le dio su criada a Abraham para que tuviera relación con ella y pudiera concebir un hijo. Y de esa relación que no fue ordenada por el Señor, nació Ismael, el que es padre de los árabes. Y hasta el día de hoy, miren cuántos miles y miles de años hace que pasó eso, ese error de Sara y Abraham. Y mis amados hermanos, hasta el día de hoy permanece una rivalidad entre los árabes y los israelitas, a pesar de que ambos descienden de Abraham. Hay una rivalidad en ellos. ¿Producto de qué? Producto de una mala decisión de Sara y de Abraham, que en un momento determinado, decidieron no seguir confiando en el Señor y hacer su propio plan con la criada. Usted, mi hermano, mi hermana, debe siempre permanecer fiel al Señor. Usted siempre debe permanecer confiando en el Señor. Cuando el hombre necesita dirección, de seguro que el Señor se la proporcionará. Por lo tanto, nosotros siempre debemos confiar en el Señor y solicitar su dirección en todos los asuntos de nuestra vida. Hay cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, que no le consultamos al Señor, y esas cosas que parecían pequeñas son las que se convierten para nosotros en grandes obstáculos en nuestra vida. Amado y amada, cuando usted se enfrente con problemas, recuerde que no ayuda en nada buscar a quien culpar ni criticar.
en su lugar, considere cómo ayuda a encontrar una solución. Así usted siempre será un canal de bendición para otras personas, porque Dios nos ha bendecido para que nosotros podamos bendecir a otros. Dios nos ha consolado para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces nosotros no nos debemos convertir en un problema, sino que nosotros nos debemos convertir en un canal de bendición para otras personas, y así estaremos glorificando a Dios y estaremos proyectando la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos en este momento a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, anhelamos y deseamos ser gentes de Dios, de calibre, de porte, de temple. Gente que ni las pruebas, ni las luchas, ni las tribulaciones los desvíen del plan y del propósito divino. Por eso pedimos tu ayuda, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dé sabiduría y entendimiento, de tal manera que siempre estemos agarrados de tu mano, para que podamos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesús, porque Él siempre estuvo agarrado de tu mano. Por eso Él pudo decir: yo no hago nada si primero no veo a mi Padre hacerlo. Y por eso pudo decir: he recibido mandamiento de mi Padre de lo que he de decir y hablar. Que nosotros podamos, Señor, tener ese temperamento de nuestro Señor Jesucristo y honrarte no solamente con nuestras palabras, sino honrarte con nuestra propia vida, porque tú mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, gracias por permitirnos este estudio de tu palabra que nos acerca más a tu corazón. Queremos darte gracias y darte también toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amado, una vez más, amados y amadas, una vez más quiero darle gracias por haber estado este tiempo conmigo en el estudio de la palabra de Dios. Le bendigo y espero, Dios mediante, poder estar con usted el próximo domingo, donde seguiremos estudiando el maravilloso libro de los Hechos del Espíritu Santo. Grandes enseñanzas el Señor nos ha dado con esos 3 capítulos que hemos estado estudiando en este tiempo. Así que mientras llega ese tiempo, que el Señor le guarde, le fortalezca y le proteja en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones.